¡Ey! Para todo ese miedo que tienes de trabajar con ejercicios donde se utilicen propiedades logarítmicas. Soy el profe Fran y juntos vamos a dominar los ejercicios que incluyen propiedades de logaritmos. ¿Qué necesitamos saber, profe Fran? Voy a indicarle que hay muchas propiedades en los diferentes libros, pero con las 10 que le voy a presentar, le garantizo que usted puede resolver cualquier ejercicio de propiedades de los logaritmos. Así que empecemos. ¿Cuál es la primera? La primera, a mí me dice logaritmo de x. Profe Fran, pero me está faltando la base. No le falta la base. Cuando usted no le den la base, eso es igual a un logaritmo que tiene como base 10 de x. Ok, profe Fran, entonces, cuando a mí no me den ninguna base, asumimos que la base es 10. Por ejemplo, si a mí me dicen logaritmo de 3, eso es igual a un logaritmo que tiene como base 10 de 3. Ok, profe Fran, si a mí me dan entonces un logaritmo de 8, profe Fran, no me están dando base. Entonces eso equivale a decir logaritmo en base 10, en este caso, de 8. Perfecto, profe Fran. Entonces, eso es lo primero que tenemos que conocer. Cuando no me dan ninguna base, la base es 10. Perfecto, profe Fran. Vamos a ver la segunda propiedad. Profe Fran, ¿qué es eso de ln de x? Este ln de x es un logaritmo natural de x. Y cuando a mí me den el logaritmo natural, tenemos una base e de x. ¿Y esa base e qué es, profe Fran? Esa base e, o conocida como Euler, aproximadamente es 2.7. ¿Ok? Entonces, siempre que a mí me hablen de un logaritmo natural, lo tenemos que cambiar a una base ¿qué? Base Euler. Pero ese 2.7 por ahora no lo vamos a utilizar. Tenga una referencia que el Euler es una constante matemática aproximadamente a 2.7. Entonces, profe Fran, si a mí me hablan de un logaritmo natural de 3, el logaritmo natural de 3 es un logaritmo que tiene como base Euler de 3. Perfecto, profe Fran. Y si a mí me hablan de un logaritmo natural de 2, eso es igual a un logaritmo en base Euler de 2. Perfecto, profe Fran. Llamamos dos propiedades. Vamos a ver la tercera propiedad. Profe Fran, cuando a mí me hablan de un logaritmo en cualquier base, eso representa la A. Cualquier base. Un logaritmo en cualquier base de 1. Eso es igual a 0. Por favor, no se olvide. Tercera propiedad de los logaritmos. Logaritmo que tiene como base A. Esa A representa cualquier número. De 1, eso es igual a 0. Ejemplos, profe Fran. En este caso, si a mí me hablan de un logaritmo, vamos a poner aquí base 4. Logaritmo en base 4 de 1, eso es igual a 0. Perfecto, profe Fran. Número 2. Si a mí me dicen un logaritmo en base 3 de 1, eso es igual
también a 0. No me importa la base. Si el argumento es 1, la respuesta va a ser 0. Profe Frank, y entonces si a mí me dicen un logaritmo de 1, que habíamos hablado, que cuando no me dan la base es base 10. Es como que yo tenga logaritmo base 10 de 1. ¿Eso cuánto es? Por supuesto, eso es 0. El logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Profe Frank, y finalmente, si a mí me dicen el logaritmo natural de 1, habíamos hablado que el logaritmo natural es un logaritmo que tiene base Euler de 1. ¿Y eso a qué va a ser igual, profe Frank? Perfecto, también es igual a 0. Es decir, no me importa la base, el logaritmo de 1 es 0. Perfecto, profe Frank. Vamos a ver la cuarta propiedad que le vengo a presentar. Profe Frank, cuando el argumento es 0, no me importa la base. Y aquí hay muchas discusiones entre docentes. Algunos dicen que la respuesta no pertenece a los reales, algunos dicen que no existe. Ok, le he puesto aquí que el logaritmo en cualquier base de 0 es una indeterminación. ¿Ok? Es una indeterminación. ¿Por qué es una indeterminación, profe Frank? Porque dependiendo de la base, y eso lo veremos después cuando grafiquemos, eso puede irse o hacia el menos infinito o puede ir al más infinito. Entonces, profe Frank, por eso usted nos acaba de escribir que es una indeterminación. Por supuesto, el logaritmo en cualquier base de 0, eso es una indeterminación matemática. Perfecto, profe Frank. Vamos a continuar. Quinta propiedad. Profe Frank, ¿qué quiere decir esto? Logaritmo en base a de a igual a 1. Perfecto. Eso quiere decir que siempre que coincida la base con mi argumento, la respuesta es 1. ¿En serio, profe Frank? Por supuesto. Vamos con ejemplos. Si a mí me dicen el logaritmo, vamos a escribir aquí un logaritmo en base 3 de 3. Ah, profe Frank, es decir, la base y el argumento coinciden. ¿Cuál va a ser la respuesta? Claro que sí, la respuesta es 1. Ok, profe Frank. ¿Y quiere decir entonces que si tengo un logaritmo en base 8 de 8, claro que sí, la respuesta también es 1. Siempre que la base y el argumento coincidan, la respuesta es 1. ¡Ey, profe Frank, espere! No pase a la siguiente propiedad. ¿Y qué sucede si yo tengo un logaritmo de 10? Profe Frank, logaritmo de 10. Habíamos estudiado que cuando no me dan ninguna base, eso equivale a logaritmo en base 10. Y el argumento en este caso también es 10. Y por la quinta propiedad que le estoy presentando, entonces la respuesta va a ser 1. Perfecto, profe Frank. Profe Frank, entonces, si a mí me dan, profe Frank, el logaritmo natural de Euler. Profe Frank, de acuerdo a lo estudiado, entonces esto es un logaritmo que tiene como base a Euler de Euler. Es decir, la base y el argumento una vez más coinciden. La respuesta final va a ser 1. Correcto, profe Frank, ya vamos estudiando
5 propiedades. Vamos a ver qué nos dice la sexta propiedad. Profe Frank, ¿qué nos dice esto de aquí? Un logaritmo en cualquier base, eso representa la A, de un argumento, de X en este caso, pero ese argumento está elevado a un exponente. En este caso, el exponente que me están dando es B. B representa a cualquier exponente que le puedan dar en un ejercicio. ¿Qué me dice esto? Que esto va a ser igual a este exponente baja y multiplica al logaritmo. Ok, profe Fran. Entonces, si a mí me dan como un ejemplo, logaritmo base 3, logaritmo en base 3 de 5 elevado al exponente 6. Ok, profe Fran, entonces, si aplico esta propiedad, el 6 baja a multiplicar ¿a quién? Correcto, al logaritmo en base 3 de 5. Perfecto, profe Fran. Hasta el momento todo está claro. Pero, profe Fran, ¿qué sucede si a mí me dan el siguiente ejercicio? Logaritmo de 100. Ok, profe Fran, logaritmo de 100. Profe Fran, ¿y cuál de las 6 propiedades estudiadas vamos a aplicar? Perfecto. Aquí hay que ir poco a poco, aplicando las propiedades estudiadas. Profe Fran, cuando no me dan ninguna base, usted nos mencionó que eso es un logaritmo en base 10. Perfecto. Profe Fran, ¿y el 100? El 100, ¿cómo lo puedo expresar? Con una base y un exponente. Profe Fran, 100 es 10 al cuadrado. Perfecto, profe Fran. Logaritmo en base 10 y 100 es 10 al cuadrado, porque 10 por 10 es 100. Espere, profe Fran. Entonces, yo ya puedo aplicar la propiedad número 6. El exponente 2 cae y multiplica. Bien, 2 que multiplica al logaritmo base 10 de 10. ¡Ey, profe Fran! Pero esta propiedad también la estudiamos. ¿Qué sucede cuando coincide la base y el argumento? Eso es 1, profe Fran, claro que sí. Logaritmo en base 10 de 10, eso es 1. Así que esto va a ser igual a 2 que multiplica al 1 y 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2 por 1 es 2. Así que el logaritmo de 100 es igual a 2. Perfecto, profe Fran. Está muy interesante este tema. Vamos con la propiedad número 7. Profe Fran, ¿qué dice esta propiedad? Logaritmo base A de X igual a X. A ver, vamos, paso a paso. Cuando usted tenga una base potencial, mire, esta base A que está de color rojo es una base potencial. Y el exponente de esa base es un logaritmo. Pero ¿qué ocurre? Que ese logaritmo tiene la misma base. Oh, profe Fran, entonces, si coincide la base del logaritmo con la base potencial, simplemente me quedo con el argumento. Claro que sí. Y anótelo. ¿Sabe dónde va a emplear esta propiedad número 7? En muchas ecuaciones logarítmicas. Tranquilos, que muy pronto vamos a practicar ecuaciones logarítmicas. Profe Fran, si aquí me dan un ejemplo, número 1, mucha atención, 3
elevado a un logaritmo que tiene como base 3 de 7. ¿A qué será igual eso, profe Fran? Claro que sí. Si coincide la base potencial con la base del logaritmo, automáticamente la respuesta aquí será 7. Así de sencillo, profe Fran. Y muy pronto vamos a practicar con esta propiedad 7 en ecuaciones logarítmicas. Profe Fran, y la número 8, ¿qué me dice a mí la propiedad número 8? Profe Fran, tengo ahora un logaritmo en cualquier base, pero en el argumento hay una multiplicación. Claro que sí, en el argumento hay una multiplicación. Dice la propiedad, profe Fran, que eso va a ser igual a una suma de dos logaritmos. Claro que sí. Cuando usted tenga una multiplicación en el argumento, usted va a pasar a sumar dos logaritmos. Mire, logaritmo, la base que me están dando, logaritmo en base a de x, más logaritmo en base a de ¿quién? De y. Perfecto, profe Fran. Así que si a mí me dan un ejemplo, logaritmo en base 2, ¿de cuánto? Me dicen de 7 multiplicado por 9. Ok, profe Fran, si a mí me dicen logaritmo en base 2 de 7 por 9, profe Fran, esa es la propiedad número 8. Hay una multiplicación en el argumento. Apliquemos la propiedad número 8 y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo que tiene como base 2, ¿de quién? Perfecto, de 7 más el logaritmo que tiene como base 2, ¿de quién? De 9. Perfecto, profe Fran. Estamos aplicando, en este caso, la propiedad número 8 de los logaritmos. Profe Fran, ¿y la número 9? ¿Qué nos dice la número 9? Ahora, profe Fran, ya no hay una multiplicación en el argumento. Ahora tenemos una división en el argumento. Mire, profe Fran, si cuando había una multiplicación se sumaban los logaritmos, ahora cuando hay una división en el argumento, hay una resta de logaritmos. Claro que sí, esto es equivalente a logaritmo en base a del numerador, en este caso logaritmo en base a de x, menos el logaritmo en base a del denominador de y. Perfecto, profe Fran. Así que si a mí me dan un ejemplo y me dicen logaritmo, ¿logaritmo de quién? Logaritmo que tiene como base 3 de 5 cuartos. Mire, profe Fran, ahora tenemos aquí una división en el argumento. ¿Eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a logaritmo en base 3 del numerador, es decir, de 5, menos el logaritmo en base 3 de 4. Correcto, profe Fran. Y esta es nuestra propiedad número 9. Nos falta una de las que yo le presento. Ojo, usted en los libros, usted en internet va a encontrar muchas más propiedades. Pero yo le digo que con estas 10, que no son las únicas, usted podrá resolver cualquier ejercicio de logaritmos. Vamos a ver. La número 10. A esta propiedad número 10 yo la reconozco como la propiedad cambio de base. A esta propiedad la llamo cambio de base. Claro que sí, profe Fran. Porque mire, me dice un logaritmo en base a de x y por alguna razón, que ya lo vamos a ver, y la práctica le dirá a usted cuándo debe o cuándo no debe cambiar de base. Mire, profe Fran, si yo quiero cambiar
de base. De una base A le he puesto logaritmo en base f de Francisco, f de profe Fran. Mire, si usted quiere cambiar de base, va a ser logaritmo de la base A, ahora va a cambiarme a base f. El argumento va a quedar como argumento en el numerador. Perfecto, profe Fran. Sobre el logaritmo en base f, la base que estamos en este momento cambiando, y ahora la base original pasa a ser el argumento en el denominador. Claro que sí, esto nos va a quedar mucho más claro con ejercicios. Profe Fran, así que si me dan un ejemplo, un logaritmo en base 5 de 7 y por algún motivo le pidan a ustedes que cambien de base y vamos a cambiar a base, vamos a poner una base 2. De base 5 vamos a cambiar a base 2. Perfecto. Aplicamos la propiedad número 10 y esto resulta así. Logaritmo en base 5 de 7 es igual a, vamos a aplicar logaritmo, en este caso la f de Francisco hace el 2 porque me están pidiendo a base 2. Vamos a poner logaritmo en base 2. Este 7, que era mi argumento, va a quedar siendo argumento. Logaritmo base 2 de 7. Y esto que va a dividir al logaritmo, la nueva base, la base 2. Y ahora, la base anterior, que era base 5, ahora es argumento, ¿dónde? Es argumento en mi nuevo denominador, en mi denominador. Y así se cambia de base 5. ¿Por qué le cambié a base 2? En este momento es un ejemplo. De ahí, cuando ya hagamos ejercicios, la práctica nos va a decir a qué base nos conviene cambiar. De base 5 en este caso, hemos cambiado a base 2. Logaritmo base 2 de 7 sobre logaritmo base 2 de 5. ¡Ey! No te olvides seguirme porque en el siguiente video vamos a hacer ejercicios donde se aplican estas propiedades de los logaritmos. Soy el profe Fran y juntos vamos a probar esta hermosa materia llamada matemáticas.